compartir permanente con todos los que le demandan por toda la sabiduría que he ido acumulando durante todos estos años. Y si yo algo que yo destaco personalmente de nuevo, es su honestidad como persona, constante, permanente, su continuidad, su persistencia. Honestidad en todos los sentidos. Entonces, yo solo puedo decir que eso es un reconocimiento que durante ya muchos años tengo de nuevo Loreto, al que unen tantas cosas y que hemos compartido tantas cosas juntos. Una vez más, él va a compartir su conocimiento, su búsqueda, y lo ha hecho y lo va a hacer a través de una conferencia que lleva un título también muy sugerente, muy interesante, y que ya ese mismo título da un poco idea del contenido: la cercanía de lo trascendente. Les dejo como los Loreto, disfruten de su conocimiento, de su sabiduría, de su presencia y de su ser. Así que, como Loreto. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Casi todos nos hemos saludado, pero siempre es bueno, por lo bueno, cuantas más veces se prodiga mejor. Me parece que Oscar se pasó un pelín. Bueno, la primera diapositiva, puse aquí unos cuantos ejemplos de lo que se llama ilusiones, porque si nosotros observamos aquí estas rectas que son paralelas, a mí no me lo parece. Aquí debajo pasa otro tanto con estas rectas que son horizontales, son paralelas, pero con los diferentes colores que las van intercalando no nos lo parece. Parece que están realmente inclinadas. Un ejemplo muy frecuente es la carretera, las líneas del ferrocarril, o en esta diapositiva que vemos que es un lugar normal. La parte que está más cercana a nosotros por la perspectiva se ve que es mucho más amplia que la parte del fondo. Es la apreciación visual que nosotros tenemos. Y esto que es el cuadro de un pintor, nosotros nos podríamos preguntar: ¿qué es esto realmente? ¿Una flor o una persona? ¿O son las dos cosas al mismo tiempo? Como vemos, nosotros no percibimos la realidad tal como es. La percibimos en función de un montón de circunstancias, de la cultura, del momento. Por tanto, esto a mí me llevó a una reflexión, y es que yo no tengo la verdad absoluta, y que como no tengo la verdad absoluta, yo puedo aprender de todo, y de hecho estoy aprendiendo de todo, y que uno tiene que ser abierto, porque si no lo sabemos todo y nos abrimos a las posibilidades que vamos encontrando en el día a día, nos vamos enriqueciendo y vamos creciendo. Por tanto, la primera premisa es estar abierto. No quiere decir aceptar todo lo que nos digan, ni mucho menos, pero sí escucharlo, razonarlo, someterlos a la meditación, y después ya habrá tiempo de incorporarlo o decir, después de hecho el análisis, esto no se ve. Y eso lo podemos aplicar también al ser humano. Al principio, uno piensa que solamente tiene el cuerpo físico, porque es la única realidad que uno puede percibir. Pero en lo que es el conocimiento espiritual del grupo espírita, yo he aprendido, y luego después lo he podido verificar, que nosotros estamos compuestos por diferentes cuerpos. En el espiritismo se habla de 3 cuerpos. Hay un problema, y es que aquí habría otra figura que no se ve, no se percibe.
Y claro, pero bueno, no importa, ¿no? Se lo transmito a ustedes, se los digo porque si le doy la vuelta al ordenador es tan pequeño que tampoco se va a ver, pero que no importa demasiado. Es un problema de compatibilidades de los diferentes programas con los cuales nosotros trabajamos en los ordenadores, ¿no? En el espiritismo se dice que nosotros estamos formados por tres cuerpos. El espíritu, que sería esta parte que está con trazo, aquí, que hay otra figura que ustedes no ven, que sería el periespíritu, y luego después tenemos aquí el cuerpo físico. El cuerpo físico, que estaría integrado por lo que es el espíritu, el periespíritu y el cuerpo físico. Otras escuelas, como les decía, hacen una división mayor. En vez de 3 cuerpos, hablan de 7 cuerpos. Pero es la misma realidad, es una forma de explicar la realidad en el espiritismo, para hacerlo más sencillo y asequible, solamente se habla de 3 cuerpos, ¿no? Ahora bien, cuando yo estoy en la dimensión espiritual, tengo solamente espíritu y periespíritu, que siempre van unidos. El periespíritu está formado de los fluidos de cada mundo en el cual tenemos que vivir. Y cuando pasamos a otro mundo diferente, porque ya hayamos adquirido el nivel de evolución o progreso que correspondía a este mundo, entonces nos adipamos de otro periespíritu acorde a la naturaleza del mundo en el cual nos va a tocar vivir. Bueno, pues fíjense ustedes lo importante que es este conocimiento. Cuando yo estoy en la dimensión espiritual, yo tengo espíritu y perispíritu, que siempre van unidos. Y cuando estoy encarnado, tengo espíritu, periespíritu y tengo cuerpo físico, que es esto que yo puedo tocar. Pero el cuerpo físico se dice que es solamente como un traje que usa el espíritu para poderse manifestar en un mundo denso de poco progreso como es todavía el mundo tierra. Ahora razonemos un poco. Si el traje, si el cuerpo físico es lo menos importante, que lo esencial, lo básico, es el espíritu, y el periespíritu, que es el vehículo que después permite la relación con el cuerpo físico, yo, cuando estoy desencarnado, mi parte esencial, espíritu y periespíritu, sigue estando aquí, y cuando estoy encarnado, cuando estoy ahora en el plano físico, sigo teniendo el espíritu y el periespíritu y un traje. El traje es lo menos importante. Luego, cuando nosotros estamos encarnados y desencarnados, somos exactamente iguales. Somos seres espirituales que temporalmente utilizamos un cuerpo físico, un traje, para manifestar. Yo sigo siendo Mauro, tenga esta camisa o me ponga la camisa en casa que uso para trabajar. Somos el mismo ser. Luego, esto nos lleva a reflexiones posteriores. Nosotros somos seres eternos. La muerte no existe. Porque si cuando yo dejo el traje físico, yo sigo teniendo esto, lo que nos está diciendo es que yo voy desde aquí hasta allá, que es lo que se llama reencarnar, o voy desde aquí hasta acá, que es lo que se llama muerte o desencarnación. O sea que la vida continúa. La muerte no existe. La muerte es una ilusión como las ilusiones que vimos al principio. ¿Me explico bien? Bien. Otra conclusión. Ya dijimos que éramos seres espirituales y que la muerte no existía, que la vida es eterna continua. Pero como mi parte esencial está aquí y está aquí igual en las dos dimensiones, cuando yo dejo el cuerpo físico
y voy a la dimensión espiritual, yo sigo pensando lo mismo que pensaba, yo sigo actuando de la misma forma que pensaba, yo soy lo mismo. Esto es un recurso que nosotros utilizamos en la comunicación con los espíritus para verificar si quien dice que se está comunicando es realmente él o no lo es. Bien, tengan presente esto, porque esto nos va a dar la base suficiente para ver cómo se da la comunicación después espiritual. Si mi parte esencial, tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión física, es la misma, yo sigo teniendo los mismos pensamientos y las mismas ideas, pero como yo comparto la naturaleza en estas dos situaciones, en estos dos momentos de mi evolución, yo aquí cuando estoy encarnado me relaciono con las personas que están alrededor mío, ¿verdad que sí? Con mi padre, con mi madre, en la clase cuando nosotros tenemos esa actividad o en cualquier otra profesión, con los compañeros de trabajo. Hay múltiples relaciones con los seres humanos, ¿no? Pues cuando estamos en la dimensión espiritual nos pasa exactamente igual. También allí nos relacionamos con espíritus amigos, con seres que han dejado el cuerpo físico antes que nosotros, pero que fueron amigos y que están en la otra dimensión, o con actividades que tenemos que hacer allá. Porque la vida, toda la vida no es otra cosa sino aprendizaje. Y estamos aprendiendo aquí y vamos a continuar aprendiendo allá. Les decía al principio ser abierto, estar buscando permanentemente, que lo decía Carlos también al principio en la conversación del otro día, en su conferencia. Preguntarnos siempre el por qué, si aquello es así, si no es así, ¿no? Bueno, pues también permite que cuando no tiene cuerpo físico, se relacione con este otro que tiene cuerpo físico. Y eso sería la comunicación espiritual. Las mediunidades que las vamos a ver un poquitito más adelante. Todo con la nueva visión de la vida se abre nuevas perspectivas. La relación con nosotros y la relación con los demás tiene que cambiar. No tiene sentido el estar aparentando, no tiene sentido el estar buscando cosas que más nos matan, que realmente nos dan libertad, y nos da también una visión para que nuestro tiempo lo utilicemos en aquello que verdaderamente nos va a ayudar a formar y a ser cada vez más nosotros mismos. Ahora bien, una pregunta que uno se puede hacer: ¿existe realmente esa parte espiritual de la cual terminamos de hacer mención? Vamos a buscar en la historia. Miren, en Egipto al perispíritu lo llamaban el Ka. Los griegos lo llamaban el idolón. Pitágoras, aunque también es griego, lo vamos a poner aparte porque tenía una escuela donde se dedicaba a dar todo este tipo de enseñanza. Lo llamaba cuerpo o carro sutil del alma, como si fuese un vehículo que servía para que se desplazara el espíritu y pudiese tener la relación que se necesitaba con el cuerpo físico. Aristóteles lo llamaba el cuerpo sutil, que era diferente al espíritu y al alma, y que también servía como intermediario para que esa relación se diera. Orígenes y Clemente de Alejandría lo llamaban cuerpo astroide, porque ellos pensaban que esa parte perispiritual era de la naturaleza de los astros. Ellos pensaban que los astros eran cosas etéreas, ¿no? Bueno, pues eso pensaba. Y Pablo de Tarso lo llamaba cuerpo espiritual. Y en todas las escuelas
tanto en la escuela confucista, hermetista, como en el esoterismo, a esta parte se le llama, a este periespíritu se le llama doble etérico. En el espiritismo le llamamos periespíritu porque es lo que está por fuera del espíritu haciendo relación con el pericarpio de los frutos. Bien, tenemos así un repaso histórico, podríamos hacerlo mucho más extenso, de cómo nosotros en la historia, a través de todos los tiempos, hemos ido encontrando referencias con respecto a esa parte del perispíritu. Y con respecto al espíritu, ¿hay algún tipo de información? Muchísima. Podemos encontrarla a través de tres vías básicas. A través de la vía psíquica, mediúnica y experimental. A través de la vía psíquica, con lo que se llama desdoblamiento o viaje astral. Hay personas que tienen la capacidad de salir de su cuerpo físico, de desplazarse, ir a ciertos lugares, observar, ver lo que hay allí y luego después, cuando vienen, cuentan lo que en ese lugar estaba. Si la persona, teniendo su cuerpo en un lugar, se puede desplazar, puede ver cosas que realmente se puede comprobar que son ciertas, que existen, quiere decir que la parte inteligente se ha desplazado, que ha salido del cuerpo físico y que ha estado en ese lugar realmente donde ha dicho que ha estado, ¿no? Por tanto, es una evidencia de que en cada uno de nosotros existe una parte espiritual que puede tener actividades diferentes a las que nosotros conocemos físicamente durante un tiempo. Mediante lo que se llama ubicuidad, personas que pueden estar al mismo tiempo, que están aquí pero que han sido vistas en otro lugar distinto. La historia también tiene cantidad de este tipo de fenómenos recogidos. Voy a mencionar solamente dos. San Alfonso de Ligorio dice que fue canonizado antes de tiempo porque fue visto en dos lugares al mismo tiempo. Fíjense ustedes, el que se vea a un ser en diferentes lugares es un fenómeno natural. Sin embargo, en aquella época era considerado un milagro. Por tanto, los milagros no existen. Solamente que nosotros no conocemos las leyes que producen esos fenómenos, como en el caso de Alfonso de Ligorio. Y San Antonio de Padua es otro caso semejante. San Antonio de Padua es de origen portugués, vivió en Italia, en Padua, que es de donde viene su nombre, pero también estuvo en España. Y cuando estaba dando sus enseñanzas en España, dice que en una ocasión, mientras estaba dando misa, había quedado como dormido. Se había adormecido, se había quedado, aquí en el lenguaje canario sería traspuesto. Bueno, y que en ese momento había ido hasta Italia, donde estaban enjuiciando a su padre, que lo habían acusado de que había cometido un delito, y entonces fue, dijo quién había sido el culpable, dio todas las explicaciones pertinentes a la circunstancia, a este señor lo apresaron y el padre de San Antonio de Padua quedó en libertad. De forma mediúnica, la propia comunicación con los espíritus es una evidencia en sí mismo de que hay algo preexistente al cuerpo físico y que se puede comunicar. Pero lo que es la materialización de un espíritu, que un espíritu se pueda hacer visible, es la máxima prueba que nosotros podemos tener de que los espíritus existen, que la muerte es una ilusión y que los espíritus se pueden comunicar aquí, se pueden comunicar con nosotros
al punto incluso de que lo podamos ver materializado como yo los estoy viendo a ustedes y ustedes me están viendo a mí. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de estar con este médium, Antonio Alves Feitosa, y también conocí a este que es uno de los medios más conocidos de Brasil, Francisco Cándido Xavier. En la investigación que nosotros estuvimos haciendo, tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia de ver a un espíritu materializado. Ese espíritu hizo 2 operaciones esa noche. La experiencia fue larga, bella y para mí transformadora. Ya la conté en otro de los congresos que nosotros hacemos o de las jornadas que hacemos, pero sí que les voy a contar porque me parece que es un mensaje trascendente, importante, el mensaje que nos dio el espíritu que se materializó esa noche. Nos dijo: la enfermedad no es un mal en sí mismo, sino que es solo una llamada de atención que nos dice que nosotros estamos cometiendo errores para que cojamos un camino diferente. Las operaciones que se han hecho esta noche han sido un éxito. Si las personas cambian de actitud, no van a padecer nuevamente la enfermedad. Pero si no cambian de actitud, como la enfermedad es parte de los recursos que tiene la naturaleza para que nosotros progresemos, volverá a tener la enfermedad, esta u otra cualquiera, para que el aprendizaje continúe. Esto tiene una enseñanza magnífica, y es: si yo tengo ahora una dificultad y cambio de actitud, igual dentro de un tiempo no tengo por qué tener la misma dificultad que tengo. Porque cuando encontramos la causa que está produciendo un efecto, podemos cambiar ese efecto que se está produciendo. Y por último, de manera experimental, la doctora Thelma Moss, con lo que fue el estudio de la kirliangrafía, llegó a la siguiente conclusión: de que la parte energética es la que da forma a la parte física, y lo comprobó de la manera siguiente. Cogió una hoja, la cortó, le cortó un trozo y luego después hizo fotografías antes y hizo fotografías posteriores, y resulta que el halo energético lo seguía manteniendo la hoja tanto cuando estaba completa como cuando se le había partido un trozo. Fíjense qué belleza. Esto quiere decir que nosotros tenemos una parte espiritual, que aunque la parte física se afecte, la parte espiritual sigue igual. Y esto explica también a veces por qué las personas que le amputan una parte de su cuerpo, luego después la siguen sintiendo. Aquí se habla del sistema nervioso, que sí tal, pero no podría ser otra posibilidad también que nosotros, al tener la contraparte espiritual, la podemos sentir, porque esa parte realmente es la esencia de nuestro ser. Bueno, por ahí una de las experimentaciones. Y la otra de llevarlo a cabo un grupo de biólogos en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Y este grupo de investigadores se cuestionaron lo siguiente: si yo tengo una célula, la célula, al dividirse en la mitosis, da 2 células que son exactamente iguales que su madre. Las células hijas son igual que las células madre. Pero si esas 2 se vuelven a multiplicar,
darían 4 que son exactamente iguales que sus madres, que las sigan, que de una célula todas las demás van a ser iguales a esta, ¿no? Aunque puedan tener menos tamaño si no tienen el nivel de alimento suficiente, pero en lo que la forma exactamente igual. Entonces ellos se plantearon lo siguiente: ¿cómo es posible que de una célula, que es el óvulo y el espermatozoide cuando se unen, el cigoto, cómo es posible que esa célula, al dividirse, de 2, 4, 8 y pase de módulo, blástula y tal, pero que luego después se empiezan a dividir y dan células que son completamente diferentes? Una neurona, en lo que es la parte externa, comparada con una célula hepática, no tiene punto de comparación. Ni con una célula muscular, tampoco tiene punto de comparación, son completamente distintas. ¿Qué es lo que ha hecho que tengan esas formas distintas? En sus investigaciones, ellos llegaron a la conclusión que lo mismo que ocurre con un imán, que si nosotros le ponemos ligaduras de hierro, el campo magnético hace que se formen las líneas de fuerza de ese imán, y otros estudios relacionados con la música y la materia, que en función de la nota musical la materia tenía una estructura diferente, ellos llegaron a la conclusión de que esa célula inicial estaba comandada, dirigida por un campo que ellos llamaron campos de vida, y que esos campos eran los que direccionaban a la célula para que dieran como conclusión la variedad de células en función del órgano correspondiente del cuerpo, y que luego la multiplicidad de funciones diera la maravilla que es el traje para que el espíritu se pueda manifestar. En la medida que nosotros estudiamos más el cuerpo físico, nos damos cuenta de la inmensa maravilla que tenemos. Pero es que no podía ser menos para servir como traje o vehículo a la parte esencial que es el espíritu. Por tanto, a través de todas las vías que nosotros elijamos serias y honestas, llegamos a la misma conclusión: que el ser humano está formado de una parte física y de una parte espiritual. Ahora bien, nosotros nos encontramos frente a la gran avenida de la vida, y en esa gran avenida de la vida nosotros nos encontramos que de un lado estaríamos nosotros los encarnados y de otro lado estarían los seres espirituales. Ocurre en una dimensión, la dimensión física, y ellos en la dimensión espiritual. Pero ocurre lo siguiente, que en esta gran avenida, la gran avenida de la vida, hay pasos de teatro, y los seres encarnados podemos entrar en relación o contacto con los seres espirituales, y los seres espirituales también pueden entrar en contacto con nosotros, porque, como les decía al principio, la naturaleza de la que nosotros estamos formados y la naturaleza de los espíritus es la misma esencia. Por tanto, esa comunicación se da. Francisco Cándido Xavier nos cuenta en sus libros, en uno de sus libros, que un médico, André Luis, que había sido un gran médico aquí, cuando llegó al mundo espiritual, se encontró que lo llamaban asesino, criminal. Y yo no he matado a nadie. Médico en la tierra, una persona
Y entonces los espíritus, que eran la causa de esa pose, le decían: tú viniste con un programa de vida, todos venimos a este plano con un proyecto a realizar. Bueno, pues él había venido para estar aquí en Los Ángeles, pero la vida liviana que llevaba, los excesos que cometía, fumaba, bebía, todo eso fue acortando su vida. Y en una operación que le hicieron, antes del tiempo que tenía previsto, le tocó la partida a la dimensión espiritual. No había concluido la tarea que desde el mundo espiritual se había comprometido a hacer aquí. Así que una llamada de atención a que nuestra vida sea lo más ordenada posible, ordenada, natural, pero sin misticismo. Yo pongo la palabra natural entre comillas, por encima de todo, sin que esté en contra de ninguna forma de vida, ninguna manera de realización. Pero como se nos dice en el conocimiento espiritual, con la mirada puesta en el cielo, pero con los ojos, pero con los pies caminando en la tierra. Nosotros evolucionamos con la relación entre todos los seres con los cuales nos toca convivir. Yo aprendo de cada ser humano que sabe más que yo de alguna cosa. Solo tengo que tener los ojos abiertos. Y es la relación, la necesidad del ser humano, o una de las necesidades del ser humano para crecer. Bueno, pues otra de las cosas que cuenta, que me parece importante y que la quiero compartir con ustedes, es que pasado un tiempo que estuvo en el mundo, en la dimensión espiritual, le permitieron volver de nuevo para ver a la familia. Y cuando llegó, se encontró que la esposa, que era todavía joven, se había casado de nuevo. Y cuando encontró esa nueva realidad, el choque fue tremendo. Y el primer sentimiento fue de odio y de venganza hacia aquel que estaba usurpando su lugar. Inmediatamente, pues al pasar un tiempo de reflexión, se dio cuenta de lo equivocado del pensamiento. Y este hombre que estaba ocupando el lugar que él tenía, que estaba enfermo, lo que hizo fue dar magnetismo al agua que tenía en la mesilla de noche, para que con ese magnetismo recobrara la salud el nuevo marido de su esposa. Y dice que eso le había llenado de calma, de paz y de serenidad. La lección que se saca de aquí es que nada de odio ni de rencores hacia nadie, porque los más perjudicados somos nosotros mismos. Ir todo el camino o todo el viaje con esa cara. Perdón por liberación personal. Bien, podríamos estar más rato en cada una de las diapositivas, pero quería. ¿Y a dónde van los espíritus? Pues un gran científico del siglo XVIII, Emanuel Swedenborg, que era ingeniero de minas, matemáticas, filósofo, literato, era lo que se conocía en aquella época como un sabio, un filósofo. Bueno, pues este hombre, que tenía también la capacidad de evidencia y que no tuvo miedo de exponerlo públicamente porque era una realidad que él vivía, este hombre dice que veía que rodeando al planeta Tierra había 7 esferas, y que cuando nosotros dejábamos el cuerpo físico, íbamos a cada una de estas esferas en función del nivel evolutivo que tenían. Que las personas menos evolucionadas se quedaban en el plano que estaba más cercano a la Tierra, y que los más evolucionados iban al plano más alejado. Pero que había una relación entre ellas, porque el aprendizaje se da no por lo que nosotros decimos, sino por el ejemplo de vida que dejamos a los demás. Yo espero que también sirvan de algo las palabras, por lo menos como nos decía Laura el primer día,
algo resonará en el interior y que después eso sea el motivo de búsqueda personal, eso es lo importante, ¿no? Bueno, hay muchas experiencias de laboratorio con respecto a la comprobación de que esto es así. Yo voy a contar la experiencia que llevó a cabo John Escurúa, que es un catedrático que da clase en la Universidad Central de Caracas y que hemos tenido, voy a decir esta palabra que no es tampoco de mucho uso correcto, quizás privilegio de tenerlo entre nosotros en varias oportunidades compartiendo esta jornada. Bueno, la experiencia consistía en este grupo, en el grupo Espírita Sima de Caracas, tenía un medio vidente muy reconocido. Entonces la experiencia consistía en ir a diferentes sitios para ver si allí había espíritu y si había espíritu, qué actividad tenía. Y fue una revelación magnífica. Dice que fueron a un bar y en el bar había más espíritu borrachito que lo que había de personas encarnadas en el bar. Pero que estos borrachitos espirituales lo que estaban era induciendo a los que entraban al bar para que le bebieran aquello que ellos habitualmente cuando estaban aquí en el plano encarnado bebían. Esto quiere decir que si nosotros tenemos aquí vicio, cuando llegamos a la dimensión espiritual también los tenemos. Y que desde aquí podemos nosotros desear, procurar y en algunas veces hasta conseguirlo, personas que nos sirvan como boquillas o como vasos para que nosotros les demos la bebida o la fuma que ellos, al no tener cuerpo, ya no pueden hacer, que eso que nosotros bebemos o fumamos pasa a nuestra aura y ellos después chupan todo eso como los vampiros, la sangre de los animales a los cuales vampirizan. Luego después fueron también a un hospital y ahí creo que había espíritus de los que habían sido médicos, enfermeros, que estaban procurando ayudar en lo que era la labor que se desarrollaba en aquel lugar. Y así fueron a diferentes sitios y los espíritus estaban pues colaborando en todas las actividades pertinentes. Y nos decía también Emmanuel Swedenborg que estas dimensiones eran exactamente iguales que nuestra Tierra, que allí que en la dimensión espiritual había ríos, valles, había hospitales, lugares para escuchar música, que lo que tenemos nosotros aquí es como un pálido reflejo de lo que es la dimensión espiritual. Nos decía también André Luis que cuando él vino aquí se extrañó y dice que de los seres que andaban en las calles, dice que las 2/3 partes eran espíritus. O sea que de 10 seres encarnados solamente eran 3 y 7 eran espíritus. O sea que son más espíritus los que nos rodean que lo que realmente existe. ¿Y por qué no vemos a los espíritus? Por lo menos todas las personas, ¿por qué no los vemos? Bien, un razonamiento sencillo. Todos tenemos sentido físico, ¿verdad? Nosotros no tenemos ahora el mismo sentido de la vista que teníamos cuando nacemos. El sentido de la vista se va, digamos que ampliando con el tiempo hasta que llega a un límite y luego después empieza a decrecer. Pero todas las personas no tenemos tampoco igual de desarrollados los sentidos físicos. Hay una persona que ve menos, otra que ve a mayor distancia. Bueno, pues de la misma manera que todos los seres humanos tenemos sentido físico, todos los seres humanos tenemos también sentidos espirituales, que son las mediunidades. Y esas mediunidades no están igual de desarrolladas en todos los seres humanos. Y solo aquellas personas
que tienen la evidencia desarrollada hasta un nivel, tienen la posibilidad de ver a los espíritus. Y los que no han llegado a ese nivel, pues no los podemos ver. Pero esto es magnífico, porque igual que todos tenemos sentido físico, todos tenemos sentidos espirituales y todos llegaremos con trabajo, esfuerzo, estudio, dedicación y servicio, llegaremos a disfrutar. Porque de lo contrario habría seres con privilegio. Y en la vida los privilegios son los que nosotros no queremos aprobar, unos seres para con otros. Pero en lo que son las leyes divinas no hay privilegio. Lo que un ser tiene, otro lo va a conseguir. No sin trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero cuando eso está, cuando los méritos están ahí, el disfrute es momentáneo. Lo que dicen los que oí en Oriente, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Los espíritus son de naturaleza fluídica, pero son de naturaleza también. Igual que el agua, por ejemplo, cuando está sólida la podemos tocar y cuando está en estado gaseoso ni la vemos, pero no deja de ser materia, aunque sus moléculas estén a mayor distancia una de otra, ¿no? Bueno, pues la naturaleza de los espíritus permite que incluso atraviese paredes, lugares, incluso del cuerpo nuestro, que pasan por nosotros como si realmente no existiésemos aquí. Nos dice Allan Kardec en el libro de los medios que en una ocasión él fue con un vidente a una obra de música, una obra musical, y dice que las sillas que estaban vacías estaban ocupadas por espíritus que, deseosos también de disfrutar de la obra musical, venían y estaban allí como si fueran uno más de los oyentes, ¿no? Bueno, pues los espíritus normalmente dice que cuando una persona se sienta se levanta, pero hay algunos que no lo hacen y entonces comparten espacio y el espíritu sigue escuchando y viendo y sintiendo lo que allí está ocurriendo, y el encarnado, si tiene sensibilidad mediúnica, podrá percibir que allí hay algo raro, pero si no, ni siquiera se da cuenta de que hay un ser espiritual. Bueno. ¿Y cómo influyen los espíritus en cada uno de nosotros? El espíritu es inteligencia, sensibilidad y voluntad. El espíritu manda un pensamiento. O sea, el pensamiento sería la parte que el espíritu exterioriza. Ese pensamiento del espíritu se traduce en una onda. Según sea el pensamiento, va a ser la longitud y la frecuencia de esa onda. Esta onda, el pensamiento, la onda, actúa después sobre el fluido que atraviesa. Y ese fluido después actúa, o la onda actúa sobre el fluido y sobre la energía. Hoy día hablar de energía y materia es casi lo mismo, después de que Einstein nos dijo que eran la misma cosa, pero vamos a seguir empleando esas palabras, ¿no? Lo de materia y energía. Bueno, pues luego después ese pensamiento que actuó sobre la energía va a actuar también sobre la parte física. De ahí que toda la realidad que vivimos es la realidad de nuestros pensamientos. Según son nuestros pensamientos en nuestra vida. Se suele decir que no hay hombre grande con pensamientos pequeños, y a la inversa también, ¿no? De ahí la importancia que tienen nuestros pensamientos para nuestro estado de salud. Porque en última instancia, según algunos autores, el 85% de las enfermedades que nosotros padecemos son de origen psíquico, mental, por los pensamientos y las actitudes que nosotros tenemos frente a la vida.
Si nosotros aprendiéramos a reconducir eso de una forma diferente, todo ese 85% lo tendríamos en nuestra mano. Así que las posibilidades son muchas. Ahora bien, vamos a concretizarlo un poco más. ¿Cómo influyen los espíritus? Pues los espíritus influyen con las comunicaciones que nos dan. Un espíritu, a través de un medio, se comunica y nosotros escuchamos sus palabras como ustedes me están escuchando ahora mismo. Ahora, se obtiene una comunicación. Hay personas dependientes de las comunicaciones de los espíritus, de hacer lo que los espíritus les dicen. Y Allan Kardec nos dice que es preferible rechazar 99 verdades que caer en una mentira. Y que los espíritus superiores no se enfadan con nosotros porque nosotros lo cuestionemos. Así que vamos a hacer más cada vez nosotros mismos, vamos a pasar por el filtro de la razón todo lo que digan los espíritus, y si lo que dicen es bueno, ayuda al desarrollo del bien común o al mío propio, entonces lo pongo en práctica. Pero si es contrario a la razón y no es beneficioso para todos, no tengo por qué ponerlo en práctica. Y yo tengo que ser responsable de mis actos. Por tanto, no puedo estar preguntando todo lo que voy a hacer a todos. La vida es aprendizaje. Que yo actúo y que me equivoco, aprendo una lección, rectifico y cojo otro camino diferente. Eso es la vida. Vivir es equivocarnos y rectificar. Ninguno de nosotros tiene toda la verdad absoluta. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer perfecto? Si es que no está dentro de nuestra naturaleza. Sería un imposible. Ahora, lo que no es imposible es que cada vez nos esforcemos por ser un poquitito mejores, por hacer las cosas de la manera más adecuada posible. Otra de las formas en las que influyen los espíritus es mediante la inspiración. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo dedico tiempo, cada vez yo me voy elevando más. Esa onda que nosotros vemos aquí al principio, esa onda cada vez va llegando más lejos. Y en ese trabajo continuado que yo estoy haciendo de música, de literatura, entonces yo cada vez me voy elevando más. Y llego a un punto que conecto con un espíritu que es un maestro en ese arte o en esa labor que yo estoy desarrollando. Y entonces ellos me pueden dar ideas para que yo complete aquel trabajo que yo estoy haciendo. Pero ojo, que la inspiración no llega si yo no deposito el trabajo y el esfuerzo que debo dedicar para que esa conexión sea posible. Otra forma que tienen los espíritus es la inculcación. Nos inculcan ideas. Igual que yo puedo a ustedes decirles, mira, haz esto, haz otro. Los espíritus tratan de inculcarnos ideas. Ideas que pueden ser buenas, que pueden ayudar al bien común o que pueden incluso ser autodestructivas. Contra las ideas autodestructivas, imagínense ustedes que yo voy por ahí y se me lo que se llama cruzar los cables, y se me viene la idea de que, oye, qué sitio bueno para hacer el viaje, ¿no? Para tirarme o para ahorcarme. Eso, los espíritus nos dicen que es tremendamente problemático para el ser humano. Cuando atentamos contra nuestra vida, los sufrimientos por los cuales tenemos que pasar, creo que son terribles. Terribles porque hay una ruptura sin que tengamos la preparación para que ese desenlace ocurra de manera natural sin trauma. Bueno, pues contra esas ideas negativas, autodestructivas, ni siquiera hay que luchar. Solamente tenemos que olvidar y cambiar hacia ideas positivas.
Porque cuando esos espíritus detractores quieren influenciar en una dirección determinada y nosotros no los escuchamos, se van. Como haría cualquier ser humano que quiera que nosotros hagamos lo que él quiere. Si nosotros no lo hacemos, irá a buscar a otro ser para hacerlo. Y otra vía que hay es la participación. Allan Kardec, en un libro que tiene, que es magnífico, El cielo y el infierno, cuenta cantidad de experiencias, de situaciones en las que hay una relación íntima de los espíritus con los hombres y de los hombres con los espíritus. Voy a contar solamente una de las experiencias que él nos relata allí. Dice que en una ocasión iba un médico por una calle y justo donde él es un médico que había sido médico aquí, pero que estaba en la dimensión espiritual, ¿no? Un espíritu que había sido médico. Iba por una calle. Y en esa calle se cayó una persona que iba caminando en ese momento, ¿no? Entonces, él, con los conocimientos que había adquirido en la dimensión espiritual, sabía que dando magnetismo en aquella parte que había sido afectada, pues podía realmente sanar. Y dice que empezó a darle pases magnéticos, y al cabo de 15 minutos el traumatismo había remitido por completo. Esa es una forma de participación de los espíritus en la vida física. Y en lo que son las reuniones que tenemos nosotros, en las reuniones mediúnicas, a veces vienen espíritus que ni siquiera se han dado cuenta que han dejado el cuerpo físico. Y a esos seres, una de las labores que nosotros tenemos que hacer es hacerles tomar conciencia de que ya no están en la dimensión espiritual y que lo que deben hacer es buscar a su guía y protector para seguir evolucionando, para seguir creciendo y que cambien todas las posibilidades que tienen de realización. Es una forma de participar también desde este lado hacia el otro lado. Bien. Los espíritus ven nuestros pensamientos. Cuando nosotros en la casa vemos la televisión, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Pues lo que está ocurriendo es, de la misma forma que vimos hace un momento en la anterior, lo que ocurre, hay una onda que cruza el espacio, que nosotros no la vemos, y esa onda llega hasta la televisión. En el televisor hay un aparato decodificador allí que hace que aquella onda se transforme en lo que nosotros estamos viendo. Pues bien, Allan Kardec divide a los espíritus en tres grandes grupos. Un primer grupo que serían espíritus puros, espíritus perfectos, espíritus que ya no tienen apego y que su realización y toda su vida está orientada hacia el bien. Después hay espíritus buenos, que serían espíritus regulares, que tienen algunos desapegos, pero que todavía tienen algunas limitaciones en otros aspectos, pero que su deseo es hacer el bien también a las personas que están en su medio. Y después hay otro grupo de personas de personas y espíritus, serían lo mismo, ¿no? Que están muy apegados a lo material, que solamente piensan en tener bienes materiales
en ostentar títulos, en todo aquello que les dé reconocimiento frente a los demás. Pues bien, los espíritus superiores, los espíritus que llaman espíritus perfectos o puros, perfectos dentro del nivel que corresponde a la tierra, porque después habría otros planos superiores, ¿no? Hay pluralidad de mundos habitados y entonces ahí cada mundo tiene su nivel, es como un grado, como una escuela, como un colegio. Bueno, los espíritus superiores tienen la posibilidad de ver a los espíritus como nosotros nos vemos a nosotros. Los espíritus regulares, los medios, no tienen la posibilidad de ver el pensamiento, pero sí ven las imágenes mentales o las formas de pensamiento que nosotros tenemos. Y viendo las formas de pensamiento, entonces pueden deducir lo que estamos nosotros tramando. Y luego después los espíritus inferiores, que eso ni siquiera se dan cuenta de lo que realmente hay, de lo que pensamos o sentimos. Pero ya la mayoría de las personas, aunque no tengamos todavía ese nivel de desarrollo, ya empezamos a darnos cuenta de la calidad humana del ser que tenemos frente a nosotros. Es esa onda, ese campo magnético que manda un mensaje y que si nosotros tenemos la sensibilidad suficiente, entonces ya no empezamos a cantar. Bien. ¿Cómo nos ayuda nuestro guía? Nuestro guía espiritual nos da siempre información para que nosotros realicemos la actividad que estamos procurando. Si nosotros le hacemos caso, se sienten felices. Pero si no le hacemos caso, tampoco se ponen enfadados. Lo que hacen es se retiran. Porque ellos saben que si actuamos de la forma equivocada, nos vamos a caer. Y que el golpe, el dolor, el sufrimiento, nos va a llevar nuevamente a la vía correcta y adecuada. Y cuando ocurra esa situación y nosotros sintamos el deseo de cambio, nuestro guía y protector vuelve a estar a nuestro lado para orientarnos nuevamente y apoyarnos para la realización de la actividad que estamos intentando llevar a cabo. Hay un cuento que me pareció bellísimo para, digamos, reforzar lo que les estoy comentando. Cuenta que un maestro hizo un pacto en una ocasión con un alumno, y ese pacto consistía en que cuando el alumno tuviera dificultades, el maestro iba a estar a su lado, lo iba a apoyar y lo iba a sostener. Resulta que el alumno estaba teniendo todos los problemas habidos y por haber. Que el hecho de que nosotros estemos en la búsqueda espiritual, en la búsqueda de nosotros mismos, no nos libera de que tengamos que pasar por situaciones de dificultad, porque esas situaciones difíciles se nos dan autobuscadas, incluso autopuestas por nosotros mismos, para nuestro propio crecimiento en algunos casos, en otros por nuestro guía, cuando nosotros no somos capaces de buscar aquello que es lo más adecuado para nuestro crecimiento. Bueno, pues el maestro le dice al discípulo que iban caminando por una playa, dice: mira, tú ves, aquí se ve la pisada de los dos, pero cuando tú empiezas a tener problemas solamente hay una pisada. Dice, es que en ese momento, cuando tú estabas con esos problemas tan grandes, yo te llevaba en brazos. O sea que nuestro guía y protector siempre nos está ayudando. Lo que nosotros queremos que la ayuda llegue
en una dirección concreta y determinada. Y posiblemente lo mejor para nosotros vaya en una dirección distinta. Pero nuestro guía y nuestro protector, o nuestros guías protectores, que a veces tenemos varios, están a nuestro lado siempre que nosotros lo necesitamos. Lo semejante atrae lo semejante. Esto es una de las leyes de Hermes Trismegisto que se ha comentado aquí, que nos viene a decir lo siguiente: es aquello de que dime con quién andas, te diré quién eres. El conocimiento espiritual nos dice lo siguiente, nos dice, vamos a darle la vuelta a esto, dime cómo piensas y te diré a quién tienes al lado. Es lo mismo pero visto desde el otro lado. Bueno, pues esto tiene una enseñanza también magnífica. Imagínense que cada pensamiento nuestro es una de estas ondas, ¿no? Una onda sería 5, una sería 5, otra sería 7, otra sería 10. Bueno, pues si yo estoy emitiendo en una onda 5, voy a conectar con otro que tiene la onda 5. Si estoy emitiendo en la onda 7, voy a conectar con aquel que está en la onda 7. O solo poniéndose en la onda 7, el otro va a poder conectar conmigo. Y cuando está en 10, exactamente igual. Krishnamurti nos dice, cuando nosotros emitimos pensamiento, pueden ocurrir tres cosas. Si el pensamiento es negativo, pensamiento de maldad, de ruindad, en general, ¿no? Ese pensamiento negativo que nosotros estamos enviando, cuando llegue al otro, si el otro está en la misma frecuencia, nosotros vamos a reforzar la negatividad del otro. Como esa onda o esa nota musical que hace tocar también, recuerdan la experiencia aquella que nosotros estudiábamos, cuando sonaba el diapasón, una nota, la guitarra que estaba cerca se ponía también a tocar la misma nota. Pues de esa forma nosotros estamos influyendo en la negatividad del otro. Pero cuando yo estoy emitiendo esa onda negativa, esa onda queda en el ambiente. Por tanto, estoy envenenando, estoy ensuciando el ambiente en el cual esa onda permanece. Recuerden ustedes esos lugares donde nosotros vamos y hay un ambiente que nosotros no podemos vivir allí. Cuanto más sensibilidad, más se capta ese ambiente negativo. Pero ocurre otra cosa, que si yo vibro en esa onda negativa, como yo me pongo en esa frecuencia, voy a recibir lo mismo que emito. Si emito negatividad, voy a recibir negatividad. Y si le damos la vuelta, pues si yo emito una onda positiva y si yo lo que deseo es bien para los demás, esa onda va a llegar y va a ser beneficiosa para el otro, ¿no? Va a limpiar el ambiente y va a dejar un ambiente agradable de paz, de serenidad, y yo voy a recibir bien, por esa ley de correspondencia, voy a recibir bien. Esto tiene una enseñanza. Muchas veces nosotros hemos escuchado de que se va a hacer una limpieza en la casa. No hacen falta velas ni saumerio, solo pensamientos de amor, de gratitud, de ternura, vibrar en el deseo del bien. Esa es la mayor limpieza que nosotros podemos llevar a cualquier lugar. Y la mayor ayuda viene del reconocimiento de dos ideas básicas, y es que en la vida nada es permanente, la vida es cambio. Por tanto, tenemos que estar abiertos a los cambios que la vida nos vaya ofreciendo, porque todos los cambios están ahí para nuestro crecimiento. Y por otra parte, que ya lo hemos mencionado, el desapego. Parece que cuanto más apegados estamos a las cosas materiales,
que eran los espíritus que iban al plano más cercano a la tierra, la insatisfacción, porque no podemos tener nunca todos los bienes que se puedan acaparar. De ahí aquello de la canción, el que tiene un duro quiere tener dos, el que tiene dos quiere tener cuatro, ¿no? Y nunca somos felices. Y lo que comentaba con el Ferrari, ¿no? Que tengo el Ferrari, pero que el otro tiene el espejo tal, ¿no? Y ya tenemos la infelicidad. La infelicidad se da por nuestra forma de pensar. Por tanto, en la medida que nosotros vamos prescindiendo de cosas, nuestra armonía, nuestra paz, nuestra felicidad va a aumentar. Y los seres humanos apenas necesitamos unas pequeñas cosas para vivir. Y las cosas que necesitamos las vamos también cambiando con el tiempo. Bueno, las visitas que nosotros tenemos. Nosotros atraemos con los pensamientos, con los sentimientos y con los hechos de nuestra vida. Con eso atraemos. Si a mí me gusta el fútbol, le atraigo a personas que les gusta ese tema, porque hablamos, compartimos, nos enriquecemos y lo pasamos bien, ¿no? A lo que nos gusta estudiar, pues nos gusta hablar de temas profundos con los cuales nos enriquecemos y hacemos de nuestra vida pues algo que es apetecible, ¿no? Bueno, pues nos cuenta también el conocimiento espiritual, en este caso Francisco Cándido Xavier, que en una ocasión había una persona que se dedicaba a criticar a los demás. Y la crítica, cuando nosotros la hacemos en el sentido de que el otro quede por debajo y nosotros estar por arriba, es una simple calumnia. Y con la crítica, con la calumnia, se están cometiendo crímenes, ¿eh? Porque imagínense ustedes, yo catalogo a un ser y ese ser para mí ha muerto, porque yo voy a tener la imagen fija que realmente en ese momento me va a cuidar, ¿no? Bueno, pues nos cuenta Francisco Cándido Xavier a través del espíritu de André Louis, o el espíritu de André Louis a través de Francisco Cándido Xavier, que por la noche, cuando su cuerpo estaba dormido y la parte espiritual se desprendía, el espíritu que él había estado criticando venía a visitarlo, el espíritu o los espíritus. O sea que la forma de llamar a los espíritus es hablar de él, es pensar en él. Venían a pedirle cuenta de cómo era capaz, de por qué se atrevía a hacer esos juicios, esas calumnias que realmente estaba diciendo, porque él había tenido por este motivo, el otro y el otro, para hacer lo que hizo. Las vibraciones negativas del espíritu, unir a la sensación de verse descubierto frente al otro, lo que producía era pesadilla. Así que, si nosotros queremos tener sueños tranquilos, tengamos también una vida sin crítica y sin a los demás. Cuidado. Crítica es tratar de que el otro esté por debajo. Esto no quiere decir que nosotros no podamos comentar la realidad cuando nuestro deseo es cambiar, aportando todo lo que desde nuestra modesta situación podamos aportar. Hay otra cosa que quiero comentar con ustedes porque es importante y este pensamiento me ayuda. Los orientales dicen, antes de hacer un juicio de otro, camina una semana con la sandalia de aquella persona de la que tú vas a hacer un juicio o una crítica. Camina una semana en su sandalia. Pongamos en el lugar del otro siempre. Y tanto Gandhi como Deepak Chopra o
Yoshinori Noguchi, que tiene un libro magnífico, La Ley del Espejo, nos dice que cuando nosotros vemos fallos en los demás, es porque esos fallos todavía los tenemos nosotros. Así que lo que debemos hacer es, cuando pensamos que los demás fallan, lo que debemos hacer es autoanalizarnos para ver realmente si nosotros no tenemos todavía todo ese arte que trabajar. Y ese trabajo, si lo hacemos con seriedad y honestidad, nos va a dar momentos de felicidad. Todos somos medios. Esto fue una expresión que dije antes. Todos tenemos sentido psíquico, pero la palabra mediunidad se suele reservar para aquellas personas que ya son conscientes de la relación con el mundo espiritual. ¿Y cómo podríamos nosotros saber qué señales hay para saber si yo tengo esa mediunidad? Si yo ahora ya tengo esos sentidos lo suficientemente desarrollados para poder entrar en contacto con esa otra realidad. Hay algunos signos que son explícitos. Si yo veo algo de espíritu, es porque yo tengo desarrollado el sentido de la evidencia espiritual. Si yo lo oigo, es que tengo desarrollado la mediunidad auditiva. Si yo tengo la necesidad de escribir y lo que sale de mi mano es de una inteligencia superior o distinta a lo que es el conocimiento que yo tengo que admitir que aquello es de un ser distinto, ¿no? Eso serían señales explícitas. En un lugar donde yo estoy, si hay fenómenos de telecinesis, si se mueven, por ejemplo, los objetos, si las puertas se abren, se cierran, si se encienden las luces, se apagan, si los objetos desaparecen, ese tipo de fenómenos son señales explícitas de que la persona tiene mediunidad. Pero cuando nosotros tenemos sueños recurrentes con diferentes mensajes, que en ese sueño recibimos mensajes, puede ser un signo también de mediunidad. Si yo salgo de mi cuerpo, me veo que floto en la habitación, que tengo la posibilidad de salir, ir a otros lugares, como dijimos al principio, entonces, si en esos lugares me encuentro con otros seres que ya han desencarnado, es un signo de que yo tengo mediunidad. Y luego después están los estados alterados de conciencia. Estados alterados es que yo, por ejemplo, siento como un tropel de ideas que se me vienen a la cabeza y no soy capaz de diferenciar, o siento escalofrío sin que haya frío, por supuesto, o siento como corrientes que entran por el chakra coronario y salen por el genésico o el básico. Todo eso son señales, vértigo, cuando no hay causas físicas que lo produzcan. Todo eso son señales que nos dicen que nosotros podemos tener mediunidad. El conocimiento espiritual lo que hace es dejar en nuestras manos herramientas para que si esas capacidades están a punto de desarrollarse, para que se desarrollen bien y para que sean puestas al servicio del bien común y que solo beneficios se obtengan en ellas. Porque imaginemos, por ejemplo, esas personas que se llaman medium, que yo les tengo que decir que no lo son, o que si lo son, mejor que no lo fueran, que se dedican por ahí a decir que hacen esto y que hacen lo otro. Limpieza es una de las cosas que yo he escuchado que hacen, y luego después que cobran 600 euros, 300, si cada uno pone un precio a su trabajo, ¿no? Ningún espíritu superior se presta a que otro haga un trabajo para que lo cobre. Igual que yo no haría un trabajo para que los otros lo cobraran. Si tiene necesidad, lo que yo haría sería compartir con él lo que tengo.
En el mundo espiritual, como ustedes ven, no hay dos dimensiones. Hay una dimensión, lo que pasa es que nuestras limitaciones sensoriales no nos permiten, pues, darnos cuenta de esa realidad. Pero hay una realidad y es la vida. Bueno, pero qué bueno es que ese conocimiento espiritual esté ahí para que pueda encauzar a todos los seres humanos que vayan teniendo conciencia de que tienen esa mediunidad. ¿Y qué actividades hay en un grupo espírita? Pues depende del número de personas que tiene el grupo espírita y de la formación que tengan las personas que están en ese grupo. Por ejemplo, en algunos de los sitios donde yo he estado, grupos que tienen 800 personas, cantidad de médicos, cantidad de psicólogos, cantidad de abogados, pues allí hay un grupo de personas que ayudan en el campo de la medicina. En Sao Paulo, por ejemplo, está la Asociación Médica Espírita, un amplio colectivo de médicos conscientes de que hay una realidad espiritual y que con esa realidad espiritual o con el conocimiento espiritual se puede ayudar también a los seres encarnados físicos. Ahora bien, eso se puede hacer en un grupo donde haya ese colectivo de personas. En los grupos pequeños, como el nuestro, el grupo de 10, 15, 20 personas, pues el trabajo es más limitado. Pero en todo grupo espírita tiene que haber, primero, estudio. Sin estudio no hay crecimiento. Estudio, para mí, no es sino leer y comprender lo que leo. Eso para mí es estudiar. El estudio está al alcance de todos los seres humanos. Bueno, pero el estudio va encauzado básicamente de manera general en todo. Porque si el hombre tiene que ser maestro de la creación, tendrá que ser conocedor de física, de matemáticas, de biología, de mecánica, pero claro, todo contiene. La naturaleza no da salto. Y el estudio que no puede faltar en un grupo espiritual es el conocimiento espiritual, el conocimiento de nosotros mismos, conocernos más íntima y profundamente cada uno de nosotros, sobre todo esa dimensión que hasta ahora ha sido solo del conocimiento de una minoría, pero que cada vez seremos más las personas que nos vayamos adentrando en este tipo de conocimiento, porque forma parte de nuestra realidad y la realidad más pronto o más tarde la vamos a tener que conocer. Y ese conocimiento que se enlazaría después con las leyes universales. Si yo me conozco a mí mismo y conozco las leyes universales, yo ajustando mi vida a esas leyes universales, no a las leyes humanas, que muchas veces son interesadas para seguir manteniendo privilegios, pero no las universales. Las universales son justas y equitativas. Mi vida va a ser cada vez más armoniosa. Eso lo tenemos nosotros que tenemos como base. Y luego después, de dónde venimos, cómo reencarnamos, hacia dónde vamos, con qué nos vamos a encontrar cuando dejemos el cuerpo físico. Porque esa preparación nos va a dar serenidad. Que aunque tengamos que pasar por los trances, que es normal que pasemos para crecer, la actitud va a ser distinta. El enfrentamiento va a ser diferente. Con lo cual, los efectos también van a ser distintos, ¿no? Y otra de las actividades son la educación mediúnica. La educación mediúnica no sería sino aquella parte donde nosotros nos dedicamos a quien esté a punto de aflorar en una de las capacidades o potencialidades psíquicas o espirituales, esos sentidos espirituales, pues encauzarlos para que con su vida y su actuación facilite esa posibilidad.
Y cuando tenemos una persona ya que es medium, la sesión es mediúnica, porque la mediunidad es el laboratorio que tiene el conocimiento espiritual para evidenciar que la vida es eterna y continuada, que nacer, morir, para volver a nacer y evolucionar siempre, ese es el objetivo de la vida. Y luego después actividades como esta, que es brindar públicamente la posibilidad para que las personas tengan cada vez más conocimiento de esta realidad y luego después se dediquen al estudio y a la transformación personal, que es donde está nuestro verdadero trabajo. Y por último, quería comentar la última experiencia en el viaje reciente que termino de hacer a Brasil, que tuve ocasión de compartir en Viamão, que es una ciudad que queda muy cerca de Porto Alegre, ya en el sur de Brasil, lindando con Argentina y Uruguay. Pues allí hacen lo que en un grupo espírita hacen cirugía fluídica. Y conocí a una persona en un congreso que me habló de la actividad del trabajo que se estaba haciendo allí, entonces quise ir para compartir y enriquecerme, que es lo que yo considero que es la vida. Y lo que hacen allí es una cosa completamente sencilla, y que si uno da cuenta fuera de ambientes como en el que ahora nos encontramos, igual piensan que uno ya está como para que lo pongan en esas casas que llaman manicomio, ¿no? Bueno, pues allí van enfermos que tienen todo tipo de dolencias, todo tipo de enfermedades. Incluso llevan un seguimiento de personas que tienen que ser operadas antes de pasar a consulta. Pues las personas pasan allí a consulta y el médico, que se llama Elmo, entra en contacto con el espíritu del que fue médico aquí en la tierra, Becerra de Menezes. Y hay varias camillas, en cada camilla hay 4 colaboradores, se pone el enfermo que tiene que ser operado, incluso diagnosticado por la medicina oficial, por la medicina alópata, de que debe de pasar por una operación. El médico pasa, lo estudia y no siempre lo trata en el lugar donde oficialmente le han dicho que tiene el mal, en otros. Y luego después con un cuchillo de madera, que es una cosa como para reírse, hace como si cortara donde el médico dijo que había que operar, o la entidad espiritual dice que debe darse el tratamiento. Coge un algodón con agua, lo empapa, lo pone allí y a veces hace como si limpiara. Luego después pueden ser 4, 3 o 2 personas que son medios colaboradores que están allí alrededor de la mesa. Una vez que el espíritu a través del medio hizo esta operación, entrecomillando lo de operación, le dan fluidos, magnetismo, si se quiere emplear esta palabra. Al terminar, coge un vaso de agua, el que coordina el trabajo, lo fluidifica y se lo toma la persona. Y aquello dura 4 o 5 minutos al máximo. La persona tiene que pasar varias veces por aquel proceso
de operación fluídica o de cirugía fluídica, que es como ellos lo llaman. Pero lo curioso es que luego después, cuando le dan el alta, estas personas que tenían que ser operadas y llevan un registro para ver el tanto por ciento de aciertos que hay. En algunos casos, el médico certifica que la operación fue hecha y que la persona está curada. No se cura en todos los casos, pero hay un elevado porcentaje de curación. Y se ha curado de la forma más sencilla que nosotros nos podemos imaginar. Uno puede decir, ahí lo que está actuando es la sugestión. Magnífico. ¿Qué es la sugestión? ¿Para qué vamos a estar utilizando medicamentos o pasando por operaciones si hay una vía tan sencilla como que yo me crea una cosa? Pero yo llego a la siguiente conclusión. El mundo espiritual y el mundo material somos el mismo mundo. Hay una sola realidad. Cuando nosotros estamos en una etapa, en la etapa primera de crecimiento, nos consideramos seres diferentes. Pero en la medida que vamos evolucionando, nos vamos viendo como una humanidad. Y nos damos cuenta que el problema del otro es el problema mío. Y que el problema mío es el problema del otro. Que hay una realidad. De ahí que debamos trabajar para el bien común. Y eso se hace de esta dimensión hacia allá y de la otra dimensión hacia acá. Solo es un problema de conciencia. Y lo único que se hace en los grupos espíritas es procurar que esa conciencia sea cada vez mayor. Se hablaba antes, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, como docentes. Pues yo puedo llegar hasta 5, que no puedo llegar hasta 10, que es donde a mí me gustaría. Pues me quedo hasta 5 y doy gracias por ello. Aprender a dar gracias. Ahora, que mi ejemplo siempre quede ahí como testimonio, porque eso es lo único que va a cambiar. Y cuando yo cambie como individuo, como dijo Gandhi, cuando yo cambie, cambia el mundo. Y si cambia uno y cambia otro y cambia otro, al final cambiamos todo. Y en ese cambio es donde nos debemos de implicar todos nosotros. Y entonces la realización será magnífica. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Ser cada vez más auténtico. Ser cada vez más nosotros mismos. Pedir nuestros derechos. Y hacernos sentir donde quiera que estemos. Primero nos tallarán de loco. Luego después tendrán ligeramente reparo. Luego nos calumniarán. Pero al fin, la verdad triunfa siempre. Y todo el esfuerzo que hagamos por acercarnos va a ser beneficioso primero para nosotros y en segundo lugar para todas las personas con las cuales nosotros tengamos que compartir espacio, porque nadie se cruza en nuestro camino por casualidad, sino porque debe de aprender, o nosotros tenemos que aprender con ellos. Así que vamos a trabajar todo lo que esté en nuestras posibilidades. De lo demás no somos responsables. Así haremos un mundo de luz, de amor y de bien. Y ese será el mundo que nosotros tenemos para nosotros y el que dejemos para nosotros mismos en próximas reencarnaciones, cuando nos toque venir aquí, que de seguro tendremos que seguir viniendo muchas veces para evolucionar
porque todavía estamos en los primeros escalones del progreso. Gracias. Bueno, seguro que muchos de ustedes tendrán más dudas que certidumbre, así que bien porque las podamos responder o porque ustedes, que aquí hay gente que estamos en este camino, podemos ir completando y ampliando el conocimiento. Porque todos teníamos un ángel como protector, o guía o esto, que nos ayuda. Pero cuando hay intereses contrapuestos entre dos personas, por ejemplo, cuando un ángel va por un camino y otro por otro, ¿qué es lo que pasa? Eso, pues la pregunta. Yo prefiero utilizar el micro porque tengo la voz bien baja, un tono grave no. Mire, nuestro guía nos orienta siempre a hacer bien y nos da todos los recursos necesarios para que nosotros logremos la meta que nos proponemos, siempre que esté dentro del mayor amor y la mayor justicia. Pero si nosotros introducimos la duda, entonces viene el espíritu detractor, otro que no están felices con nuestra realización, sino que quieren que nosotros pues, estemos equivocados. Y entonces nos dan las ideas contrarias. Pero la balanza queda siempre en equilibrio. Nuestro guía nos orienta hacia el bien y espíritus inferiores nos a los espíritus inferiores, ignorantes, tratan de darnos deformación contraria. La balanza queda en equilibrio. Soy yo, con mis tendencias, el que me inclino hacia un lado, porque yo soy el responsable de mis actos. Yo tengo que tomar la decisión o las riendas de mi vida. Así que no le podemos echar la culpa de lo que nos ocurre a los espíritus. Nosotros somos los artífices de nuestra propia realidad. Mi pregunta es, todos sabemos que muchas tribus usan plantas alucinógenas para contactar con los espíritus. ¿Usted tiene alguna experiencia en este sentido o sabe de alguien que la haya tenido? Ciertamente hay plantas alucinógenas, desde el peyote, la ayahuasca, hay muchísimas plantas para hacer el viaje. Conozco también personas que lo han hecho. Las tribus, esto lo hacen primero con conocimientos milenarios y con una estricta norma y con una finalidad concreta. Generalmente lo suelen hacer para recibir información de maestros para después orientarse en una dirección determinada. Experiencia de este tipo que me imagino que será conocida por la mayoría de ustedes. J.J. Benítez, Juan José Benítez y el psiquiatra Jiménez del Oso, en una ocasión hicieron la experiencia, tomaron la ayahuasca en Brasil, para
ratificar la experiencia y ver si era cierta o no. Entonces tomaron ayahuasca, que creo que es tremendamente nauseabunda cuando la están tomando, y hicieron el viaje. Vinieron hasta España, entraron a una casa, vieron las personas que había, cómo estaba la casa, cómo la tenían. Todo fue después comprobado, ratificado, de que el viaje se hizo porque ellos vieron lo que realmente había en la casa. O sea que una experiencia que fue contada por ellos y que es de conocimiento general. Ahora bien, en el conocimiento espiritual, eso nunca se fuerza, sino que lo que se busca por encima de todo es el crecimiento personal. Fíjense que estamos en una etapa buscando fuera, y luego después llega un punto que nos damos cuenta que más que buscar fuera, tenemos que empezar a buscar en nuestro interior, porque dijimos que nosotros teníamos un espíritu. El espíritu es una partícula del Creador, por tanto nosotros somos dioses en potencia, solo que no lo sabemos, y que a veces lo sabemos y no ponemos en práctica esa gran potencialidad que tenemos en nuestro interior, ¿no? Entonces, lo que se busca es el trabajo personal, de tal manera que cuando tengamos la experiencia, solamente vaya a dejar beneficios en nosotros y sea beneficioso para el entorno. Hay una experiencia, otro personaje que también es bastante conocido, Miguel Blanco, dice que tenía como 16 o 17 años, y como la mayoría de nosotros, cuando leyó a Don San Rampa, por ejemplo, el tercer ojo, ¿no?, que habla de la forma en que se hace el viaje astral, o cuando salía un libro de yoga, el que tenía acceso a ello, que concentrándose delante de la luz de una vela o de un espejo y tal, que nosotros con la repetición de mantras, de unos sonidos determinados, entonces nosotros podemos entrar en un nivel vibratorio que damos el viaje. Pero claro, Miguel Blanco cuenta que él hizo el viaje y le sobrecogió un miedo espantoso cuando se vio fuera del cuerpo. ¿Podré volver? ¿No podré regresar? Todas las relaciones que tengo las perderé. Y dice que en ese momento entró tan rápido al cuerpo que quedó en un estado de shock, ¿sí?, en un estado de vibración su cuerpo y de miedo, que después le llegó y dice que dormía con un machete debajo de la cama, ¿no?, debajo de la almohada. Digamos ustedes, si con un machete se corta, por ejemplo, a un espíritu que venga a visitar, ¿no? No, más bien lo que debemos de tener es pensamientos buenos, de amor, de armonía, para atraer a espíritus buenos y que nuestro sueño sea tranquilo y reparado. Lo otro entra dentro del mundo de la idea. Así que, por lo menos, desde lo que es el conocimiento espiritual al que yo he accedido y en el cual estoy inmerso, es trabajo, trabajo y más trabajo. Estudio, estudio y más estudio. Y cuando de manera natural se tenga que dar un fenómeno, tener la preparación suficiente para poder sacar enseñanzas que me ayuden y ayudar al entorno con ella. Yo no voy a utilizar ningún tipo de droga para tener esto o lo otro. Tengo bastante trabajo con lo que ahora mismo estoy haciendo. Me parece que hay un suspiro por ahí de decir, ya está bien, de paliza. Pues nada, mis amigos y compañeros de viaje, gracias por compartirlo, por estos calorones, no estar en la playa y venir aquí a compartir una jornada. Mi gusto sería que esto estuviese a rebosar, porque me parece que podría ser útil, pero como nos decía el alcalde, seguro que todos esos asientos están llenos
por espíritus que vienen con esa finalidad, así que merece la pena compartir estos puntos, intercambiar estos conocimientos, disfrutarlos, pero sobre todo que no nos olvidemos cuando nos vayamos a casa de que ese trabajo nadie lo va a hacer por nosotros, así que ánimo y a darle